Este es el momento romántico, Buque Colgate, un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Muy buenas tardes. A continuación se llevará a cabo la presentación del libro Homo Audiens 3. Para ello nos acompañan los autores Virginia Medina Ávila, José Botello Hernández, Ricardo Aye y Gilberto Vargas Arana. El último evento del día de hoy. Mañana no se les olvide, estamos desde las 9:30 y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Bueno, este es el libro, este último, Homo Audiens 3. Este libro es una colección de artículos académicos creados a partir de los trabajos del Seminario de Estudios de la Radio, y es un libro revisado por pares y está enriquecido con la visión multidisciplinaria de los participantes del proyecto. José Botello Hernández, de Comunicación, académico e investigador de tiempo completo de la FES Acatlán. Fernando Mejía Barquera, que es de Ciencias de la Comunicación, creador del prólogo, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los becarios Berenice Ponce Capdeville, que presentó apenas su examen de maestría, bueno, no apenas, a principio de año, y tenemos también a Gilberto Vargas Arana, del doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también es de Ciencias de la Comunicación. Entonces, una buena combinación de disciplinas. También, pues, desde luego, el catedrático Ricardo Aye, de la Universidad Nacional del Comahue, que ya lo conocieron hoy por la mañana. Luis Miguel Pedrero Esteban, de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, también participa, y pues su servidora, Virginia Medina, también estamos aquí. Yo soy de Letras y de Ciencias de la Comunicación. En Homo Audiens 3, es el tercero de la serie, los participantes del proyecto podemos constatar que no hemos perdido de vista nuestro propósito de avanzar en el estudio de la radio como un grupo consolidado, dotado de una brújula con visión amplia, incluyente, esto es multidisciplinaria, que ha dado como frutos libros como, aquí tengo todo el repertorio. Nuestra es La Voz de Todos la Palabra, Historia de la Radiodifusión Mexicana, 2010. Próximamente tendremos otro proyecto que va a abarcar de 2019 al 2021 para conmemorar el centenario de la radio en México. Cosa que nos lleva adelante Argentina, porque ellos fueron también en 1920, como en Estados Unidos. También tenemos el primero de la serie, Homo Audiens, conocer la radio, textos teóricos para aprenderla, Homo Audiens 2. Estos tres libros, tres trabajos que hemos hecho, estos se pueden consultar de libre acceso en la página de la UNAM, en Libros UNAM, y es de libre acceso. Inclusive estos ya tienen adicionados
audios. Este tiene 30 audios, por ejemplo, y lo pueden bajar fácilmente, oírlo, todas las producciones que se han hecho, también en colaboración con el doctor Aye. Luego tenemos que también es Imagina la Radio, de guiones para la historia. Aquellos que quieran ver los guiones, cómo se hacen. Y también, que es fotografías de 2 colecciones de dos de los mayores coleccionistas de radio en México. Es de la Fundación José de Lerrán y de Armando Pous Escalante. Esos son los que hemos hecho hasta tercero, hasta sexto, ¿no? ¿Ya? Sexto, pero tercero de la serie Homo Audiens. Y es el que estamos presentando hoy. En Homo Audiens hemos trabajado a partir de la reflexión crítica del fenómeno radiofónico los siguientes temas: Radio es voz, México tiene voz, el primer cuadrante de la radio mexicana, de Gilberto Vargas. Aborda cómo se posibilitó la confluencia de diversos intereses del gobierno, de los empresarios, de partidos políticos, de instituciones educativas, hasta articulados también con los periódicos, porque la relación de los periódicos con la radio fue virtuosa, no como en otros países que se separaron totalmente. Aquí fue virtuosa. Incluso los periódicos propiciaron la creación de radio, ¿no? Vino la radio y nos levantó la aventura política de la radio mexicana durante la sucesión presidencial de 1923-1924, también del historiador Gilberto Vargas. Pues se registra la irrupción de la radio en la propaganda política desde pues prácticamente sus inicios, ¿no? En 1924. Grabación y radio de las máquinas parlantes al fenómeno de masas, alude a la revisión, ese yo lo escribí, alude a la revisión del desarrollo de la grabación, de reproducción de la voz y música y su impacto en la historia de la comunicación, hasta llegar a materializarse como el soundtrack de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cómo empezó toda la grabación, el fonógrafo, los diferentes procesos de registro de la voz, etcétera, con algunos antecedentes muy interesantes en la literatura, ¿no? De Cyrano de Bergerac, por ahí, del siglo XVII, pues ya describía cómo era una grabación y cómo se reproducía la grabación, ¿no? Es muy interesante. Luego también registra, está consignado los hechos más trascendentes de la historia de la economía política mexicana, donde la radio tuvo un papel protagónico por medio del cual se dio la primicia, y fue la de la expropiación petrolera. O sea, antes de cualquier otro medio, en la noche del 18 de marzo, el presidente Cárdenas hizo la declaratoria de la expropiación a través de la radio. Sin afán de lucro, la radio en las concesiones para uso social nos adelanta del profesor José Botello, nos adentra en el tema del régimen legal de forma particular en las modificaciones derivadas de la reforma de telecomunicaciones de 2013, por lo que se refiere al espectro radioeléctrico, donde destaca la creación de las categorías concesión única, radiodifusoras para uso público y radiodifusoras para uso social. Aquí yo creo que los compañeros van a tener una concesión de radiodifusora para uso social. José Botello lo está haciendo
digo, pero lo escribió, perdónenme. Radio en el automóvil, la audiencia atrapada describe la manera en que la radio encuentra en el automóvil una audiencia cautiva. Ese también yo lo escribí y bueno, hace toda una descripción de la importancia de la radio en el automóvil y pongo como ejemplo la radio en el automóvil en la Ciudad de México, con 5 millones de vehículos en tránsito. Y con atascos que ayuden para que sea no solamente cautiva, sino escape, ¿no? Ricardo Haye escribe el lenguaje más allá de los soportes, más allá del soporte, perdón, y expone los modos y la diversificación en que la textualización sonora alcanza a los oyentes. Y el último artículo, Realidades y retos de la radio en el entorno digital, lo escribe Luis Miguel Pedrero de la Universidad de la Pontificia Universidad de Salamanca, y precisamente trata ya de la cuestión más actual sobre la migración del ecosistema audiovisual al entorno digital y del modo en que los nuevos hábitos de consumo generados en este escenario han obligado a la industria radiofónica a adoptar nuevas estrategias de creación y de difusión de sus contenidos. También olvidé mencionar algo muy importante que escribió Berenice Ponce Capdeville, que ahora está en España, becaria también con CONACYT, como el casi doctor, ya Gilberto Vargas ya está a punto de ser doctor, son becarios con CONACYT, y ella escribió un artículo titulado Ficciones sonoras en el éter, Teatro del Aire, de 1936 a 1940, y se refiere al fenómeno radial conocido como Teatro del Aire, transmitido en México, y bueno, ya les dije, del 36 al 40, y recupera la enorme contribución que hace de María y Campos, este dramaturgo, escritor, y bueno, ya dedicado a hacer el teatro del aire, ¿no? Pues sería pues narrativa en la radio. Y bueno, pues los dejo con los autores. Yo creo que podemos empezar cronológicamente, ¿no? Platicando de qué va tu artículo, Gilberto, vale. Luego de qué va tu artículo y luego de qué va el tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Para que se animen Gracias a comprarlo. Por venir. Perdónenme. En el año de 1987, el exdirector de Radio Universidad, el doctor Fernando Curiel, hizo acaso uno de los más justicieros reportajes sobre la radio, y enfatizo en esas palabras, porque le llamó Dispara Margot, dispara, reportaje justiciero sobre la radiodifusión mexicana. Recupera las frases precisamente de un programa de radio, Aventura, donde aparece Carlos Lacroix y Margot, su secretaria. Pero en este trabajo que hace el doctor Curiel, hace énfasis a una tarea pendiente sobre la radio. 1987, ya llevamos más de media centuria con la radio en nuestros oídos, pero aún los investigadores, los universitarios, los trabajadores del quehacer radiofónico le adeudaban su memoria, la compilación de su historia. Él lo resume con una frase: a la radio no solo le hace falta ser historiada, sino también refutada. Han pasado ya varias décadas desde ese encargo que hizo el doctor Curiel y nos damos cuenta que la deuda sigue pendiente con la radio. Están los esfuerzos
y quiero decirles con reconocimiento de nuestra universidad, las tesis que se convirtieron en trabajos canónicos sobre la historia de la radio. Los Felices del Alba, de Gálvez Cancino, la radiodifusión en la época de Obregón y de Calles, de una profesora de la FES Acatlán, ahora sí que descanse en paz, Rosalía Velázquez. El trabajo de tesistas como Alejandro Ornelas a finales del siglo pasado, y nos damos cuenta que podíamos contar y reducir la investigación de la radio en el país a no más de 10 tesis precisamente emblemáticas sobre la investigación. Solo fue hasta el año del 2011 cuando fue publicado el libro Desde la FES Acatlán, Nuestra es la voz, de todas la palabra, Historia de la Revolución Mexicana de 1921 al 2010. Fue el primer esfuerzo de compilar, de hablar, de tratar la historia de la radio de nuestro país. La deuda es grande, y más cuando fue desde nuestra propia universidad el primer esfuerzo para historiar la radio. Ocurrió en el año de 1937, en el que un músico pionero de la radio, Manuel Barajas, desde el Salón Simón Bolívar, de la preparatoria número 1, escribió el primer bosquejo de la historia de la radio en el país. En esta búsqueda, Homo Audiens ha dado cuenta precisamente de ese acto provocativo que hizo el doctor Curiel de historiar y refutar la historia de este medio que está a punto de cumplir un siglo. Esta tarea no solo era un encargo para los comunicólogos, pues hasta entonces habían sido los de ciencias políticas, los de sociología, incluso los de psicología, quienes habían adentrado al quehacer radiofónico. Décadas atrás, el historiador Luis González y González también le hizo la encomienda a los historiadores. Había que hincarle el diente a la radio. Y con ese compromiso, siendo egresado de esta facultad, entonces en Acatlán, y estudiante de la maestría y doctorado en historia, pues me eché a cuestas esas tareas que tanto el doctor Curiel como el maestro Luis González y González hacía para que escucháramos e indagáramos, escrutáramos y reflexionáramos sobre el devenir histórico del medio que nació de manera mítica un 27 de septiembre de 1921. La historia de la radio la podemos contar, sí, a través de la literatura. Digo, ¿por qué a través de la literatura? Porque a diferencia de otros países, la radio en el país, de manera formal, no nació con un discurso de un político, como sucedió en otros países, comenzando con Estados Unidos. Salió en medio la voz del presidente, y válido, creo que pues, al final de cuentas, en el caso mexicano, Álvaro Obregón es uno de los principales héroes desconocidos de la radio. Fue quienes lo animaron, lo alentaron. Es cierto, desde el Estado le regularon. Pero la radio en México tuvo la peculiaridad de ser inaugurado no por un político, sino por un poeta. Manuel Maples Arce, un 8 de mayo de 1923, inauguró la primera estación comercial del país. Y se hizo con poesía. Y vimos que los poetas fueron los primeros, no solo en emocionarse ante esa caja mágica. El estridentismo, que era la poética de vanguardia, se cruzó con los modernistas, con los contemporáneos, y los poetas comenzaron a hacer verso, y que la telaraña magnética, la radiotelegrafía, el TCH, como le sintetizaban para hablar sobre la telefonía sin hilos. Así se comenzó a impregnar de literatura la radio. La radio amaneció
y como un acto de imaginación. En ese entorno fue tan grande la simpatía o la aprehensión con H de estos héroes de la imaginación como eran los escritores, que en algún momento no solo escribieron sobre la radio, sino tomaron y asediaron los micrófonos. Platicando en la revisión de mi tesis con la doctora Medina, le comenté, hubo un momento en que mi tesis se retrasó porque hemos encontrado cosas inéditas, cosas que refutamos, porque llevábamos décadas con un problema de citismo, permítame la palabra, en que un autor citaba al otro y las fuentes originales cada vez eran más distantes. Cada vez encontrábamos investigadores, alumnos, lo saben, que fueran a la hemeroteca y que sorprendieran con los programas que había en Excelsior, el Universal, el Demócrata o incluso el Heraldo de México. Había que acudir a esas fuentes y sorprendernos, y sorprender que el país, desde pronto, seguido de las pruebas experimentales, comenzó a construir su primer cuadrante radiofónico formal. Sí, otros países tal vez nos ganaron 1 o 2 años, pero México fue de los primeros en construir un cuadrante. Y cuando digo un cuadrante es lo que en su momento el doctor Curiel definió como el modelo radiofónico mexicano, que nos iba a diferenciar de los demás. ¿Por qué? Porque tenía varios orígenes. Era alentado desde la prensa. Excelsior, el Universal, el Mundo procuraron, divulgaron y lograron tener su estación de radio. Desde las empresas, una cigarrera que ya tenía antecedentes de valerse de los medios para hacer publicidad. La cigarrera del Buen Tono lo hizo primero con una especie de hombres maniquís que utilizaba y les ponía cartulines adelante y atrás para anunciar sus cigarros del Buen Tono. Después trajo un dirigible, vale. Después, frente a lo que hoy es Bellas Artes, hacía exhibiciones públicas de cine. Afuera se vendían los cigarros del Buen Tono. El Buen Tono llegó a tener sus propias salas de cine. Y con esos antecedentes publicitarios, vale, se topa con la radio y es uno de los principales alentadores. La historieta, por supuesto, el cambiar cajetillas de cigarros del número 12 para que tuvieras un aparato de radio. Estuvieron los empresarios y estuvo el gobierno. No solo el gobierno estuvo en las pruebas iniciáticas del 27 de septiembre del 21, sino desde la Secretaría de Educación Pública recién diseñada, desde la Secretaría de Guerra y Marina, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les comento a mis alumnos aquí en la carrera, ¿y por qué el gobierno le iba a entrar a la radio? Necesitaba una legitimación internacional y se topó con un medio que le iba a ayudar a legitimar antes que cualquier acuerdo o tratado comercial, lo fue la radio. Y por eso, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, diseñó una estación de radio. Segundo elemento, Secretaría de Guerra y Marina. Veníamos de un remolino, veníamos de la Revolución Armada, en la cual las dos grandes armas de las divisiones de los caudillos eran el ferrocarril y el telégrafo. Pero el telégrafo necesitaba de cables, necesitaba de postes. El nuevo medio necesitaba de antenas. El aire le resultaba gratuito. Se comenzó a ver a la radio como un arma ideológica. No es gratuito que de las primeras pruebas radioexperimentales se van a realizar en la Escuela de Aviación del país, en lo que eran los Llanos de Balbuena. Ahí era la sede de esta escuela. Y el tercer elemento, la Secretaría de Educación Pública.
Una sociedad convulsa que se movió, y cuando digo se movió es que los del norte bajaron al centro y los del centro se movieron hacia arriba, coparon los 4 puntos cardinales del país. Y nos damos cuenta que ni la mitad de nuestra población sabía leer o escribir. Pero tengo un medio que iba a comenzar a construirse con el gran mito del de mayor penetración. Y ahí estaba el proyecto de José Vasconcelos. Lamentablemente a José Vasconcelos pocas veces se le menciona como el artífice de ese proyecto de la radio educativa. Él renuncia ya días antes de que se autorice y llegue el equipo de radio educación pública, a pesar de que sí él estuvo y fue testigo de varias pruebas radioexperimentales. Esa es la radio que se va construyendo. Se viene una campaña, 1923, 1924, la familia revolucionaria primera tiene sus desavenencias. Adolfo de la Huerta quiere ser presidente, Plutarco Elías Calles quiere ser presidente, y se viene la revuelta de la huertista en un momento clave, muchachos. ¿Por qué clave? Nos damos cuenta que la radio iba a tener una función ideológica, y ahí tenemos a un gran personaje también omitido por la historia, el escritor Martín Luis Guzmán, sí, el de La sombra del caudillo. Él pudo haber sido el primer radiodifusor comercial del país, pero siempre algo le sucedió. Él intentó inaugurar un 18 de marzo y lo logró hasta un 14 de agosto. Dura 14 audiciones, porque los primeros días de diciembre Adolfo de la Huerta se proclama rebelde y Martín Luis Guzmán, que era diputado cooperatista, aliado del de la huertismo, tiene que salir al exilio. Y se acaba ese gran proyecto. Pero el callismo se dio cuenta de esa oportunidad. Utiliza la estación del Universal como vocero radiofónico, como para informar sobre las partes de guerra. Para abril, cuando se reinicia de manera oficial la campaña de calles, se realiza el primer mitin político el 10 de abril de 1924 a través de los micrófonos de la CIL, que era de los señores Luis y Raúl Azcárraga, por si les suena el apellido, y del periódico El Universal. Entonces teníamos de periódicos, del gobierno, de empresas, y éramos tan generosos en la radio mexicana, y me lo permitan nuestros amigos argentinos, que hasta a los argentinos les dimos chance. Vale, hubo una estación de nombre 1J, se le decía experimental, pero créanme que cuando uno revisa la programación, caramba, tenía toda la formalidad que podían tener las estaciones comerciales. Un horario definido, señal de llamada y un programa. Los programas normalmente duraban de 1 a 2 horas. La estación es 1J del argentino Francisco C. Stephens. Hacía 10 años que había llegado al país, por algo se quedó. Pero algo muy interesante, le comenté a la doctora Virginia, hizo de la 1J un reducto de los poetas. Estamos trabajando un proyecto que se llama la Sociedad de los Poetas del Aire. ¿Por qué? Porque así como Manuel Maples Arce inauguró la estación, comenzamos a ver que Salvador Novo comienza a escribir sobre radio, que un poeta como José Manuel Ramos comienza no solo a escribir sobre radio, comienza a traducir poesías que van a ser escuchadas a través de los micrófonos de las estaciones. Javier Villaurrutia, y comenzamos a escuchar a los poetas modernistas. Lo mismo podíamos escuchar al estridentismo que a Gutiérrez Nájera. Podíamos escuchar a Salvador Novo que a Javier Villaurrutia. O podíamos escuchar a Gabriela Mistral contando el cuento a los niños, La Bella Durmiente en el Bosque, en el primer programa dedicado a la radio en marzo de 1924. O el poeta
y precursor del cineclub en México, Bernardo Ortiz de Montellano, participando en uno de los primeros programas dedicados a los niños a través de la radio. Y sí, los poetas son los primeros que van a copar, pero hay un poeta muy interesante. Él, embajador plenipotenciario en varios países de Latinoamérica, uno de ellos Argentina, muere en Uruguay. Hay un buque que lo traslada a Veracruz. De Veracruz se convierte en un acto apoteósico. Es el héroe poeta que su cortejo incluso va a ser documentado por el cine en construcción. Amado Nervo. Amado Nervo, sin acaso pretenderlo, él escribió una obra que se llama En voz baja. Y yo cuando leo los poemas de En voz baja pareciera que lo hizo con toda esa intención, porque sabía que la radio le iba a dar los micrófonos para darle el volumen suficiente y hacer que su poesía se propagara. Y vino En paz, y vino La hermana agua, y vino Guadalupe la chinaca. Muchos poemas eran leídos por los discípulos del Conservatorio Nacional de Música. Otros eran musicalizados como Guadalupe la chinaca. Pero hubo uno que trascendió los aires nacionales. El día que me quieras. Basado en uno de sus poemas y de nuevo esa familiaridad que se construye entre México y Argentina. El poeta mexicano le daría las líneas con las que Gardel haría famoso El día que me quieras. Son los cruces intertextuales internacionales que la radio vino a provocar. Homo Audience recupera la construcción de este primer cuadrante radiofónico y nos sumerge en el contexto de la primera aventura política de la radio. Estamos en un año o estamos en días de mucha reflexión política. El papel de la radio en las elecciones del 2018, el papel de la radio pensado en el 68, el papel de la radio y la noticia de la posible venta del XCW, que nació precisamente en este contexto. Sí señalamos a la XCW como la madre de toda la radio mexicana, pero la XCW no hubiera sido posible si no hubiera nacido la CYL del Universal, la Casa del Radio, una estación que yo llamo como cuna de la radio mexicana. Mi tesis de doctorado se llama Radio Paradiso, porque así como nos preguntamos en el cine, en ese Cinema Paradiso, del Toto preguntándose, es que no quiero dinero, soy director de cine no porque quiero dinero, sino porque quiero hacer mis sueños. Pues así nació la radio también, y la búsqueda era la búsqueda de los sueños radiofónicos. Homo Audience es la consecuencia del proyecto nacido. No podemos decir que desde 2007 que comenzamos con el proyecto de los seminarios permanentes de radio y cultura en la FES Acatlán, sino desde que nos topamos en nuestra vida con la doctora Virginia Medina, a quien le debemos las enseñanzas, y tal vez antes del doctor Curiel y seguramente antes del doctor Luis González González, aprendí precisamente ese acto provocador, el atreverse a indagar sobre la historia de la radio mexicana. Les invito a que leamos Homo Audience. Gracias. Bien, ahora, después de lo que nos ha dicho Gilberto sobre los comienzos de la radio y toda esa nostalgia que va con su fundación, yo les voy a hablar de lo reciente que ha pasado en la radio. Bueno, les voy a platicar de lo que escribo en el texto que ahora estamos presentando acerca de la nueva especie de radiodifusoras que aparecen como fruto de la reforma de telecomunicaciones. El texto se refiere sobre todo a
la manera en que cómo van a sobrevivir algunos tipos de radiodifusoras que no pueden sostenerse a través de la difusión de spots publicitarios. Esta radio, así en forma genérica, se llama radio para uso social. Voy a decirles que es un texto meramente descriptivo. No manejamos ahí ningún planteamiento teórico y hacemos a lo que se refiere Gilberto, un reporte de lo que está pasando en la actualidad sobre este nuevo tipo de radiodifusoras. Quiero recordar solamente que con la reforma de telecomunicaciones de 2013 y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se crean 4 tipos de concesiones y se suprime aquella división que había entre permiso y concesión. Antes la concesión era solamente para las radiodifusoras comerciales y el resto de radiodifusoras eran permisionadas. Esa palabra ya se acabó, ¿verdad? Entonces en las permisionadas entraban, pues aunque la ley del 63 decía que eran culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas y de cualquier tipo, pues en realidad casi todas, con excepción de una sola, fueron permisionadas a través de la modalidad de cultura. Todas eran conocidas o más bien permisionadas a través del término radio cultural. Sabemos que en el término cultural pues puede entrar cualquier cosa, cualquier manifestación humana, ¿verdad? Entonces se dio un espacio un espacio de limbo entre los años 90 hasta digamos que 2006. En ese limbo de las concesiones del espacio radioeléctrico se cometieron pues algunas arbitrariedades. Se otorgaban concesiones a quien era mi amigo y se negaban a aquel que yo no le tenía confianza. Ya la doctora Medina se refirió hace un momento al año 68, cuando Radio UNAM genera, me parece que eran 2 estaciones piratas, el nombre más socorrido para todo ese cúmulo de estaciones que empiezan a surgir a partir de que los estudiantes de ingeniería de la UNAM empiezan a crear pequeñas estaciones emisoras que se van desperdigando por todo el país y generan fenómenos muy interesantes como difusiones clandestinas en serranías o en áreas urbanas con comunidades muy localizadas. Un ejemplo que todavía perdura es la ciudad de Monterrey, donde una colonia de trabajadores pues logró posesionarse de un predio que era de aquel entonces de la familia más rica del mundo. Imagínense que alguien ahora se atreviera a invadir un predio de Slim, ni soñarlo, ¿verdad? Pues resulta que entonces los trabajadores invadieron un predio de los Garza Sada. Y es a través del apoyo de los estudiantes de la UNAM que fueron a instalarles allí en ese lugar una radiodifusora pequeña, casi de difusión solamente local, que se fortaleció esa comunidad y empezaron a generarse movimientos similares en muchas partes del país, y es que entonces pulula en los medios un nombre despectivo: las radiodifusoras piratas, ¿verdad? O sea, radiodifusoras sin permiso, radiodifusoras underground, ocultas, ¿verdad? Y ese término se estuvo manejando por años, y decir radiodifusora pirata implicaba que te condenaban así como a la miseria, al marginalismo y a todo lo demás.
Cuando viene el cambio de siglo, también recordamos que hay una primera cancelación del régimen priista con el triunfo de Vicente Fox. Vicente Fox quiso generar y generó una sinergia similar a la que acabamos de vivir en 2018, ¿verdad? Y entre otras cosas, pues tuvo que empezar a juntar grupos descontentos y también hizo promesas como les voy a dar a las radiodifusoras piratas, a las comunidades que las usan, les voy a dar reconocimiento. Y ya una vez que estuvo en el poder, le dijeron esos grupos que habían votado por él, ¿y nuestras radios? Y él dijo, sí, ¿verdad? Pues hay que Krill se haga bolas, era entonces el secretario de Gobernación. Y Krill pues decía, es que la ley no las permite. Obviamente la ley, como bien dijo Juárez y muchos otros han dicho, ¿verdad? La ley a los amigos se les pone muy cordial. Vean, un exgobernador de Veracruz, del cual no quiero acordarme, ¿verdad? Y a los enemigos, pues se les aplica. Entonces, la ley decía, me estoy refiriendo a la ley del 63, 1963, decía, hay radiodifusoras comerciales. Y luego las no comerciales se van a considerar permisionadas, ya lo dije, radiodifusoras culturales, experimentales, educativas o de cualquier otra índole. Allí cabían las piratas y las no piratas, cualquiera. Pero se llevaron 3 años discutiendo que no había la figura jurídica para poder otorgar los permisos. Y nunca se les ocurrió decir, pues si la ley dice de cualquier otra índole. Yo he leído los escritos de Calleja y de todos los asesores jurídicos de aquel entonces y nadie lo menciona, yo no sé por qué. O sea, tal vez ya de tanto coraje no veían la ley. Y así nos pasa, aun cuando no estemos enojados, nosotros casi nunca vemos la ley. Los abogados no la ven porque no les reditúa ningún beneficio. Y los comunicadores tampoco porque dicen, pues no es mi tema. Y entonces, pues no hay nadie experto en leyes, ¿no? Entonces, pues yo he visto allí un hoyo negro y es el que me he dedicado a explorar durante varios años ya, estas partes ocultas que nadie toca. Y entonces, pues, ahora sí que tengo el campo libre y la doctora Medina pues nunca me dice que no. Entonces, pues yo ahí me sirvo con la cuchara grande, ¿verdad? Así que en este texto, como en otros anteriores, he estado revisando algunas modalidades y he descubierto que hay cosas muy interesantes. Aparte de que, como les digo, se cambia el término permiso y se da concesión, eso significa que todas las radiodifusoras como las televisoras, al ser concesiones, tienen mayor seguridad. El permiso, pues es como cuando me dices, ¿me dejas estar un rato en tu casa? Pues sí, te dejo, ándale, ¿cómo no? Pero si te digo, te alquilo un departamento, te hago un contrato y entonces ya tengo un tiempo determinado y además yo voy a pagar por eso. Entonces ya no es permiso, ya es un convenio formal, ¿verdad? Entonces esa es la primera diferencia. Por eso surge el término concesión única. Es el primer término. Todas las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones, lo primero que reciben es un nombramiento de concesión única de acuerdo con la nueva ley. Y después ya la modalidad a que se refiera, ya sea de telecomunicaciones o radiodifusión, y entonces en esta parte hay 4 modalidades, obviamente la radio comercial, que todo mundo conocemos y creemos que hasta ahí se termina todo, pero realmente la radio, esta que hablamos aquí de un medio resiliente, empieza a ser resiliente a través de estas modalidades de las que les voy a hablar ahorita brevemente. Desde luego,
existe la modalidad de radiodifusión privada, que pues esa, ahora sí que como es privada, pues no es conocida, y ahí entran todas las modalidades de telecomunicación que antes se conocieron como radiotelefonía, o sea, de un punto a otro punto, ¿verdad? Y se siguen usando, a pesar de que hay watts y a pesar de que hay muchos elementos de telefonía celular, la radio sigue teniendo una parte del cuadrante bastante considerable para las comunicaciones privadas. Bueno, eso lo dejamos aparte y nos quedamos con una modalidad que también, pues yo como que veo que quiere y no quiere, como que arranca y no jala, que es la modalidad de la radiodifusión pública. Se acaba aquella modalidad de radio oficial y la radiodifusión pública entraría en otro contexto, pero pues todavía se sigue usando por las entidades federativas, federales, estatales y municipales, para provecho del funcionario en turno. Todavía no veo claro por ahí, pero en eso no me he metido. Quiero referirme al otro punto, la cuarta modalidad, que es donde están las otras, así lo llama la ley, las otras. Ahora sí que como en las familias, ¿no? Ya saben a quién se refiere uno, pues la otra. Y ya, pues no, es que las otras es donde está la resiliencia de la radio actual, ¿verdad? Ese grupo que todavía, desgraciadamente, no tiene acceso al internet, ese grupo que todavía no usa con familiaridad las telecomunicaciones de redes sociales y todo lo que nosotros usamos en nuestro pequeño aparatito portátil. Y entonces, esos que están fuera de ese grupo al que ya pertenecemos, yo estoy incluido, los usuarios de internet en más del 50% de la población, bueno, en teléfono ya estamos sobre el 70-75% que aparte de usar teléfono tenemos acceso a internet. Bueno, ese grupo que todavía no tiene acceso a redes, ese grupo es usuario en gran parte de la radio para uso social. Sin embargo, en eso de las otras, pues hay de todo, ¿no? Hay jóvenes, hay viejas, hay bonitas y hay feas. Pues igual también aquí en la radio tenemos radios elegantes. Por ejemplo, las radios que están administradas por las universidades privadas, ¿sí? Esas radios, pues, no tienen que pedirle a nadie dinero, pues le piden a la escuela, ¿no? Bueno, a los que pagan, a los estudiantes. Y entonces hay muchas universidades privadas, bueno, no muchas, solamente son como 19, que tienen su radiodifusora propia. Y obviamente se saltan allí esta cosa de no debes hacer publicidad, pues no, pero como que, pues ellos pasan todos sus spots de carreras y de seminarios y de colegiaturas y de inscripciones y todo eso. Y entonces ahí la publicidad, pues bien, gracias, ¿no? Hay otra parte que tampoco necesita dinero. Es una parte que constituye la mayoría de las estaciones para uso social y que son propiedad de empresarios, dueños de radios comerciales y que de repente, por varias razones, bueno, allí sí es donde medio teorizo tantito, ¿por qué ellos, que son dueños de empresas radiofónicas comerciales, tienen también concesiones para uso social? Y en esas radiodifusoras no cobran comerciales. Si quieren ver la teoría, ahí está el libro. Tenemos que dejarla incógnita, si no, no se va a consumir, ¿verdad? Y entonces, es un punto muy interesante, ¿no? Son alrededor de 90, es la mayoría de radiodifusoras culturales, se llaman todavía, que no cobran comerciales y son propiedad
de personas físicas, ni siquiera cumplen con el otro reglamento para las comunitarias que tienen que ser una sociedad civil, ¿verdad? Son personas físicas o empresas comerciales las que son poseedoras de esas concesiones. Bueno, no quiero hablar mal de ellas, tienen muy buena programación, bueno, calidad dije, no contenido. Tienen buena calidad de sonido, estaciones y todos esos aparatos, y algunas incluso ya estaban a hacer, entran en la gama de HD y todo eso, que eso no lo vamos a tratar en este libro, sino el que sigue. Entonces, vamos a hablar de la radio para uso social, que no está ni incrustada en las estaciones de universidades privadas, ni tampoco en el grupo de empresarios que son dueños de otras estaciones comerciales y que también tienen este tipo de radiodifusoras culturales. Entonces, ¿cuáles son? Esas radiodifusoras que en tiempo de Fox no podían ser permisionadas y se llamaban radios comunitarias, que ahora las radios comunitarias se dividen en dos grupos: la radio comunitaria como tal y la radio comunitaria con un segundo apellido, indígena. ¿Sí? Esas son las radios para uso social que no sabemos todavía cómo viven. Bueno, sí sabemos cómo podrían vivir de una manera sustentable, permanente, ¿verdad? Porque no los dejan ni siquiera tener patrocinio. Fíjense que la radio pública tiene la figura de patrocinio. La radio para uso social no tiene ni siquiera la figura de patrocinio. Entonces, ahora sí que los dejan en la calle, ¿sí? Y están probando, ahora sí que es también una parte del poder, ¿verdad? La fuerza de convicciones que tienen los radioescuchas de esas estaciones, porque ellos son los que se comprometen a dar una cuota anual o mensual para sostener esas radiodifusoras, y todas están bollantes, de gran éxito. Yo me preocupé mucho el año pasado, cuando vi que algunas radiodifusoras para uso social que ya estaban permisionadas, cuando viene el tránsito de pasar de permiso a concesión, 2 radiodifusoras que se consideraban comunitarias no transitaron a la parte de uso comunitario y se quedaron solamente como radiodifusoras para uso social a secas. Y dije, ¿y qué pasó? Entonces hablé con el presidente de la AMARC, Asociación de Radios Comunitarias, y me dice, es que hay 3 o 4 grupos en la comunidad que quieren tener la programación, y entonces son tantos que no se pusieron de acuerdo y no lograron hacer el tránsito, pero ya lo están terminando. Dije, bueno, yo pensé que ya se habían desanimado. Al contrario, son tantos los que hay, que se han dado fenómenos, por ejemplo, en comunidades donde hay muchos grupitos lingüísticos y etnias, donde el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha tenido que concesionar como a 30 comunidades una radiodifusora. O sea, es un signo de la bonanza, de la bollantez que tienen estas radiodifusoras. Son vigorosas, son entusiastas, son constantes, nadie les paga y además tienen un alto rating, exactamente. Porque pues la gente es lo único que sintoniza. Ya lo decía Habermas y con él un montón de autores teóricos de la comunicación, y que en la actualidad, a través de todo este conjunto de medios que hay, y todo el ruido comunicacional que existe hoy e informacional, que lo local va a tener gran relevancia. Y por eso es que a nosotros nos interesa más lo local que pues cosas que están muy lejanas de nosotros. Yo, por ejemplo, cuando he andado en algunas comunidades escuchando la radio, digo, y ahora el reporte de tránsito con nuestra compañera fulanita de tal, y nos dicen
que el periférico está lleno. Y en Oaxaca, ¿qué nos interesa? Que el periférico esté lleno, ¿no? El periférico de la Ciudad de México. Entonces, esas estaciones en automático, dices, mientras dan el clima le cambio, y te pones en tu estación local, ¿verdad? Entonces, como les digo, son estaciones muy, muy importantes. Además, la importancia de las estaciones para uso social indígena tiene todavía una mayor relevancia, porque se ha visto que las comunidades que empiezan a usar ya una estación de radio para uso social indígena, empieza a ver fortalecidas sus lenguas. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero después de la India, el país que más lenguas tiene es México. Y solamente India supera a México con una. Todas, sí, con eso ya pues. Bueno, ellos son más y aquí ya se murieron algunas, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez que estaba en Krill, ahí en Chihuahua, había unas antropólogas que decían, es que ya no sabemos qué hacer, ya se van a morir unas personas y necesitamos que alguien más aprenda, porque si no llegamos al punto donde se considera lengua muerta, ¿no? Bueno, entonces, ese es un punto muy importante. O sea, nosotros deberíamos de defender con todo lo que podamos estas estaciones que van a ser un soporte de la pluralidad cultural, lingüística y folclórica y todo lo que implica esto, ¿no? Se dan fenómenos sociales muy importantes. El hecho de que hubo una votación masiva en muchas regiones, no crean que fue gratis. Detrás estuvieron también estas estaciones. Obviamente no quiero decir que ellas lo hayan hecho, no, en algunos lugares estas estaciones están formando una conciencia democrática muy importante, ¿sí? Porque cuestionan, analizan, preguntan, no soportan que sus funcionarios roben impunemente, ¿sí? El ejemplo es la estación más antigua. Yo creo que todos, bueno, yo desde que estaba estudiando la licenciatura oí hablar de Radio Teocelo, ¿verdad? Y es la más antigua y por casualidad devino en radio para uso social, porque al principio no se consideraba así, era una radio cultural pirurris, no, fifí, ahora es el término, y después devino en radio campesina y después se convirtió en radio para uso social, por cierto, regenteada, dirigida, sería el término, por un exalumno de Acatlán, ¿verdad? Jesús Elfego Riveros. ¿Sí? Me acuerdo muy bien, porque sí me acuerdo de todos los nombres de mis alumnos, así que váyanme preguntando, ¿verdad, Gabriela? Me acuerdo de todos. Bueno, entonces, Jesús Elfego Riveros es el director de la radio para uso social más antigua de nuestro país. Bueno, él, no fue él, fue el anterior dirigente, y dio un programa que hasta la fecha es muy importante, incluso ha ganado un Premio Nacional de Periodismo, que se llama Cabildo Abierto. ¿Qué significa? Que cada semana citan a uno, desde el presidente municipal para abajo, el síndico, los regidores y todos, a responder las preguntas que salen directamente al aire sin previa censura. Oye, ¿por qué te compraste camioneta nueva si tu sueldo no da? Es que pedí un préstamo, no, lo estoy pagando en abonos, bueno, ok, ¿verdad? Entonces, a tal grado ha tenido repercusión este programa que ha sido imitado en otros lugares. Entonces, como les digo, por ahí es donde empieza la cuestión de la conciencia democratizadora de estas estaciones comunitarias. Y no crean que se refiere solamente a pueblecitos, así como el de Teocelo, que es un pueblito cercano a Jalapa, no. Hay áreas urbanas que tienen radiodifusoras sociales. Nuestra área urbana aquí, de la macro, ahora ¿cómo se le llama?
a zona metropolitana, efectivamente. Tenemos por lo menos, déjenme ver, una del Valle de México, exactamente, y de todos sus alrededores, porque ya Querétaro no es del Valle de México, ni Puebla, ni Tlaxcala, pero así se llama. Déjenme ver, Texcoco, Nezahualcóyotl, Amecameca, la radio feminista, ¿cuál otra? Me falta otra, pero hay 5 radiodifusoras para uso social en esta zona urbana y ustedes ni siquiera se las imaginan, ¿verdad? Entonces, no crean que solamente son privativas o exclusivas de comunidades alejadas, sino la ley dice, donde hay un grupo social activo con una finalidad determinada, con eso tú puedes justificar y solicitar una concesión de radio para uso social. Así lo hicieron las colegas de la UNAM con su radio feminista. En fin, hay mucho detrás de todo esto. Solamente quiero darles así unos avances para que ustedes se queden con la inquietud y de esa manera digan, doctora, un libro, y rápido se acaben. Bueno, pues básicamente eso es lo que quiero comentarles. Es un área que se queda así como en la niebla porque como no es comercial, pues nadie habla de ella más que los usuarios. Y esto se transmite solamente por el rumor, ¿verdad?, de boca a boca, y son los que nosotros podemos escuchar. Hay muchas de estas radiodifusoras ya, prácticamente todas tienen conexión a internet. O sea, creo que 2 o 3 solamente son las que no tienen, pero yo puedo escuchar estas estaciones a través de internet de cualquier país. Incluso hay una en el límite de Jalisco con Colima, ¿ya me callo? Todavía no. Bueno, en el límite de Jalisco con Colima, pues ya ni modo, pues sí. Les decía, su mayor fuente de ingreso es de los trabajadores de Zapotitlán, de Basilio Vadillo, que están en San Diego o en Los Ángeles o en Miami. Son los que les mandan la lana para que se sostenga esa radiodifusora. Están conectados y están nostálgicos oyendo los recados que dicen sus colegas de la comunidad de Basilio Vadillo. Es una comunidad donde tuve que irme a las 5 de la mañana porque es el único autobús que sale, y llegar como a las 11 de la mañana, ya tenía yo hambre, ¿verdad? Entonces anduve recorriendo el pueblecito, entrevisté al encargado, que es uno de los pioneros de las radios comunitarias, en un lugar donde ni siquiera teníamos una silla para sentarnos a platicar, porque la única silla que había la estaba ocupando la chica de la prepa que estaba haciendo el programa, a ese grado. Pero el ánimo no se le quita, ¿sí? No se le quita. Y entonces, pues sí, ha habido otras donde te dan café y galletas y hasta te llevan en coche y te regresan, pero en otras pues no tienes ni dónde sentarte. No, fíjate que ninguna, yo creo que les salgo muy caro. pero sí, hay mucha efervescencia, mucho entusiasmo, y yo creo que, como dice el señor Gabriel Contreras es el presidente consejero del IFT, dice que la radio para uso social y en especial la radio indigenista es la del sector de mayor futuro en la radio, pues vamos a dejarlo en México, no voy a decir de otras partes, ¿verdad? Pero eso sería lo que tengo que platicarles. Bueno, hablando de esas radios, aquí tenemos a 2 representantes de una radio, la Faro de Indios Verdes y
también a otros compañeros que quieren hacer su radiodifusora. ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Sí me equivoco. ¿Sí me equivoco o no me equivoco? Sí quieren hacerla, muy bien, los felicito. Pues ya les va a decir por dónde. Bueno, hola de nuevo. Para contribuir al inventario de fraternidades que Gilberto hizo entre México y Argentina, le faltó mencionar a Maradona, que se lo hemos mandado a Sinaloa. Y con un poco más de seriedad ahora, en ese inventario, claro, habría que mencionar también a la corriente muy poderosa, muy vigorosa de exiliados argentinos en los años de plomo del último proceso militar, cívico-militar, dictatorial que vivió nuestro país. Uno de esos inmigrantes forzados es un querido amigo, Daniel Prieto Castillo, que una vez aquí en México fue contratado para una consultoría por una universidad que estaba discutiendo si sacaba o no una radio universitaria. Y después de profundos estudios, sesudos estudios de Daniel, había llegado a la conclusión de que no sé si, no estaba convencido si le hacía falta o no esa radio a la institución. Y fue con ese dictamen. Y lo sacaron vendiendo almanaque, pero no, hombre, si lo contratamos para que diga que sí. Me gustaría, aunque sea a salto de matas, hacer una pequeña historia. A comienzos del siglo XX, Guillermo Marconi decide, hablando de exilios, irse de su país y se va de Italia. Y llega, cruza en barco el Canal de la Mancha, desembarca en Dover y en la sección de inmigración le abren las maletas. Y descubre una serie de aparatología que sorprende a los british ahí. Y se lo hacen volar, lo explotan. Antes que correr ningún riesgo, le explotan las maletas. Y ahí llevaba el tipo todo su arsenal tecnológico con el cual iba a desarrollar la radio. Bueno, finalmente se instala en Gran Bretaña. Y allá por 1910 hace una visita a mi país, a la Argentina, munido de, entre otras cosas, unos grandes, nosotros les llamamos barriletes, pero aquí tienen otro nombre, ¿no? Esos juguetes de los niños para remontar, los papalotes. Ahí está. Llega con papalotes y realiza por primera vez desde el Gran Buenos Aires, la zona cercana a Buenos Aires, una conexión inalámbrica con Canadá. Desde entonces se produce un ingente interés en las radiocomunicaciones en algunos grupos argentinos. Yo no voy a venir aquí a portarme como esos malos argentinos presuntuosos que nos han hecho ganar una fama pésima. Pero sí hay quienes dicen que, eso sí tengo la obligación de decirlo, hay quienes dicen, sustentan, defienden que la radiodifusión a nivel mundial nació en la Argentina. No me hago cargo de eso. Lo que sí que la pequeña historia que les voy a contar ocurre una vez concluida la Primera Guerra Mundial. Enrique Susini era un jovencísimo médico que se acababa de recibir en mi país. Y el tipo había ingresado al servicio de las Fuerzas Armadas para ejercer como médico y consigue una comisión para ir a estudiar a Francia los efectos nocivos de los gases sobre el sistema respiratorio de las personas, a propósito de algunas experiencias que se habían desarrollado en Francia. Y ahí va comisionado. Lo que no sabían los jerarcas militares que lo enviaban es que se llevaba bajo el poncho el joven Enrique Susini. Y bajo el poncho se llevaba su interés
en el tema de las radiocomunicaciones. Entonces una de las primeras cosas que hace al desembarcar en Francia es indagar a dónde es que había rezagos militares en venta. Y compra un precario, pequeño equipo transmisor con el cual se regresa a la Argentina. Obviamente también hizo la investigación que le habían encomendado y vaya a saber cuáles habrán sido los resultados. Cuando uno piensa en eso, dice, ¿cuánto desarrollo tecnológico aplicable al campo de las comunicaciones tienen orígenes vinculados al sector de lo bélico? Internet y el Pentágono, la radio, en fin, está lleno de ejemplos al respecto. La radio es uno de ellos, claro. Con ese equipo precario de transmisión, él y otros 3 o 4 jovencitos que eran radioaficionados como él, se trepan a las azoteas a colgar pequeñas antenas y desde allí se ganan el mote de los locos de la azotea, así se los conocía. Estos muchachos se suben a las azoteas cercanas al viejo Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, una invernal noche de 1920, era el 27 de agosto. Y desde allí, poniendo un micrófono junto al escenario, retransmiten la ópera Parsifal de Ricardo Wagner. ¿Hubo emisiones anteriores? Sí, claro que las hubo. Nelly Melba, una famosa cantante de ópera, había hecho experiencias previas. En la zona de Chicago hubo experimentaciones. Enrique Susini murió reivindicando, incluso en su lecho de muerte, que ellos habían sido los que inauguraron la radiodifusión a nivel mundial, porque aquella primera transmisión del 27 de agosto fue nada más que la primera de una serie. El 28 de agosto hubo otra desde el mismo Teatro Coliseo y el 29 otra. Y ese sistema de programación en las transmisiones le daban argumentos a Susini para decir: la radio, como llegamos a conocerla después, con un sentido de continuidad en el tiempo, nació desde esta experiencia. Lo que a mí me interesa más que este hecho, insisto, que podría abonar nuestra fama de presuntuosos, lo que a mí me interesa es estudiar cuál fue esa primera transmisión y cuáles fueron las que siguieron, porque lo primero que hace la radio es retransmitir un texto ajeno a la radio. Desde entonces la radio inicia un proceso de formación, de aprendizaje, se enseña a sí misma que había dificultades que debían ser solventadas. ¿Qué pasaba cuando uno de los personajes en escena se acercaba aviesamente a otro y sin pronunciar palabra ni articular ningún tipo de sonido que pueda ser referencial, empuñaba una daga con el cual lo iba a apuñalar por la espalda? Nadie se enteraba de eso. Por lo menos nadie se enteraba de los que no estaban allí en el teatro, los que estaban siguiendo las transmisiones a distancia. De modo que inmediatamente la radio se da cuenta de eso y resuelve adosarle al micrófono, al único micrófono que tenía en el escenario, un segundo micrófono con un narrador que iba contando. Y ahora José Botello se acerca discretamente hacia el lugar en donde está Gilberto, empuña una daga y se la clava arteramente en la espalda. Cuando se dan cuenta de que eso tampoco era suficiente, la radio empieza a desarrollar trabajos de adaptación. Y entonces toma obras clásicas, obras de la literatura universal, y resuelve reescribirlas, ajustándolas a las características del medio radiofónico. Y el último paso de esta cadena es el desarrollar obras propias, originales, textos concebidos exclusivamente para ser emitidos por la radio. Digo, de todo esto da cuenta ese proceso de evolución. Lo que estoy haciendo ahora es casi una ampliación o una continuación de la charla que di más temprano, de cómo la radio ha ido evolucionando a lo largo de su centuria, de sus primeros 100 años de vida.
El texto incluido en Homo Audiens 3 es una pequeña reseña, porque cuando Virginia me invita a participar de allí, yo lo tenía en ciernes, y en realidad ese texto pequeño de Homo Audiens 3 venía a anticipar el contenido de la charla que di esta mañana. Y me parece que uno de los centros neurálgicos de esa propuesta es que hoy estamos frente a una circunstancia en la cual el lenguaje sonoro excede con mucho el dispositivo de emisión radiofónica, por lo menos el dispositivo tradicional que conocimos nosotros, originalmente con las radios de onda corta y onda media, luego con la modulación de frecuencia y mucho más acá en el tiempo con la digitalización, las señales a través de internet, etcétera, etcétera. Y últimamente, decíamos esta mañana, con la emergencia del podcast y próximamente de los parlantes inteligentes que ya son una realidad en algunas sociedades y están avanzando con mucho vigor para instalarse en todo el mundo. Digo, esa es la radio que nosotros hemos vivido y que todavía siguen viviendo las nuevas generaciones y que muy probablemente van a seguir disfrutando otras generaciones también. El concepto, para mayor intranquilidad de José, el concepto de la radiodifusión pública, allí donde está instalado, tampoco nos pone a cubierto de su vicio de gubernamentalidad, de oficialismo. De manera que yo no me queda más que expresar mi deseo ferviente de que esta nueva instancia mexicana termine de establecer las salvaguardas correspondientes. En ese sentido me parece que el régimen parlamentario que gobierna en el Reino Unido y que ha permitido la acción prodigiosa en el tiempo de la BBC, debería ser uno de los espejos en los cuales podríamos mirarnos, ¿no? Pero lo cierto es que en este mundo americano que en el que nos ha tocado crecer, a diferencia del mundo europeo, la radiodifusión, esto lo decía hace ya más de 20 años ese teórico formidable venezolano que se llama Antonio Pasquali, América escogió convertirse en la ciudadela de la libre empresa, y eso ocurre así desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y citando casi textualmente a Antonio, eso determina que nosotros tengamos una de las radiodifusiones más caóticas, mercantiles, confesionales, en definitiva, dice él, la peor del mundo. Yo no sé si es tan así, si sigue siendo tan así hoy como lo era, en todo caso, lo pensaba Antonio Pasquali cuando hizo su diagnóstico. Pero lo cierto es que esos sistemas, el público dominante en Europa hasta hace algunas décadas y que después se termina de agrietar con la emergencia de las radios piratas, aunque con una matriz distinta a la que tuvieron nuestras radios piratas, porque las radios piratas de América eran el emergente, el grito de rebeldía frente a una radiodifusión hegemónicamente mercantil, comercial, mientras que en algunas naciones europeas, estoy recordando la experiencia de Radio Alice en Italia, o las radios que transmitían desde buques en aguas extraterritoriales en torno a Gran Bretaña, eran el cuestionamiento a una radiodifusión que consideraban demasiado aburrida, la radiodifusión pública. Digo que esos sistemas hoy tienen otras miradas alrededor y en torno suyo. Hoy ya no alcanza con definir el sistema hegemónico de un país o de un continente como América, cuando hay sistemas que ya le escapan a
a las normativas legales y que no requieren de normativas legales. El jovencito que está emitiendo en este momento desde Nueva Zelanda, no, a través de Internet, no necesita de ningún permiso y nosotros lo podemos escuchar tranquilamente aquí. Los podcasters que emiten desde Almería en España o desde algún lugar remoto del Canadá o desde la Patagonia Argentina, no requieren de ningún permiso ni de ninguna concesión. Y esos productores de sentidos y de contenidos entran a tallar en la disputa del tiempo finito de nuestra atención. Nosotros sabemos que podríamos escuchar la radio mientras hacemos un sinfín de otras actividades. Podríamos escuchar la radio mientras cocinamos, mientras lavamos la ropa, mientras conducimos, pero no podemos escuchar radio mientras al mismo tiempo queremos escuchar un podcast, porque confrontan entre sí, una cosa es excluyente de la otra, y el tiempo de nuestra atención es finito y no podemos hacerle frente a todo. Entonces me da la impresión de que en este escenario, en donde se han acrecentado exponencialmente la cantidad de enunciadores, no tenemos certezas de en qué medida se han incrementado también la variedad discursiva de todas esas voces. Y me da la sensación de que el boca a boca todavía sigue siendo un preclaro mecanismo a nuestra disposición para enterarnos de que, Virginia, no puedes perderte esto que acabo de escuchar en un podcast subido desde la República de Sudáfrica. Hasta tanto tengamos los gatekeepers o los ayudantes convenientes para que no se nos escape ninguna de esas opciones gratificantes, enriquecedoras, nutrientes, vamos a tener que seguir confiando en el boca a boca y en nuestra propia exploración a través de las redes para enterarnos de qué es lo que hay. La radio que viene seguirá siendo seguramente una radio en constante crisis. Me lo preguntaban recién unos colegas del sistema mexiquense. Y yo digo, sé que hay muchas personas a las que les hace subir la guardia el escuchar la expresión de crisis. A mí no, me parece que etimológicamente crisis remite a cambio, a transformación. Y la radio ha dado sobradas muestras de su labilidad, de una versatilidad prodigiosa, de un régimen proteico que nunca está en descanso y que siempre se está actualizando. Es probable que eso vaya a seguir ocurriendo con la radio. Yo como han hecho los colegas, les invito cálida y afectuosamente a que consigan un ejemplar del libro, me parece que lo vale, y me parece que también es la ocasión esta para hacer público y explícito un reconocimiento a esta colega infatigable e incombustible que es Virginia Medina Ávila, que es un poco el numen que preside estas 6 ediciones de las cuales hoy vamos a poder disfrutar de el Homo Audiens 3, y me cuelgo de lo que ha anunciado José, del próximo Homo Audiens que saldrá seguramente gracias a esta mujer encantadora y amiga querida que es Virginia Medina Ávila. Muchísimas gracias a todos. Así será, porque vamos a seguir trabajando. Muy bien, bueno, yo quiero presentarles a Luis Becerril Arias, creador de la portada del libro, el monito, que lo hemos usado como imagen del coloquio 2018, encantador. Y bueno, a mí me gusta respetarle a los muchachos lo que propongan, ¿no?
Bueno, le sugiero algunas cositas leves, pero en general es tu obra, Luis. Muchas gracias. Bueno, para ¿dónde está mi amiga? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Ya se cansaron? Ya estuvo dura, ¿verdad? La sesión. Hola, buenas días. Quiero preguntar cuál es el... ¿Tardes? Tardes, ya. Perdón, es que llegué desde temprano. ¿Cuál es el precio del libro? Y a José Botello Hernández, bueno, hablaba sobre la radio como futuro social, bueno, de la radio comunitaria, y yo estoy haciendo una tesis donde hablo sobre estas nuevas radios que están emergiendo, que son las radios por internet. ¿Estas podrían entrar en este sentido también o cómo podrían manejarlo? Bueno, primero el anuncio comercial. Me está diciendo que cuesta 300 pesos, pero nosotros tenemos una ventaja muy grande que, como es la celebración del coloquio, al 50%. Y bueno, y también los chicos que tienen credencial de la UNAM, pues tienen también 50% de descuento. En un sentido amplio, sí pueden considerarse en algún caso radio para uso social. Sin embargo, hay dos elementos que hay que distinguir. Primero, si son por internet, en automático ya no son consideradas radiodifusoras, sino son una parte de telecomunicaciones. En el otro punto, la característica de radio comunitaria, no de uso social, sí pueden ser uso social, pero para ser radio comunitaria se requeriría que hubiera una comunidad, y generalmente la hay, una comunidad que escuche concretamente esa pues página, lo vamos a llamar así, y desde luego que los difusores y todo sean parte de esa misma comunidad, y no creo que hubiera problema para que así se conociera. ¿Quién más? Bueno, mi pregunta es, si ya hemos tenido libros anteriores, esta es la tercera entrega, ¿no?, en donde hablan de historia, de diferentes tipos de radio, etcétera. ¿Cuántos libros más podemos esperar del tema? Si ya abarcaríamos lo que sería como a lo mejor proyecciones a futuro, o más o menos como que podríamos esperar. Pues es una beta inacabada. La montaña que escarbas ahí para investigar la radio es inmensa, inmensa. Por lo pronto tenemos otros 3 años, 2019 a 2021. El próximo proyecto es para la celebración del centenario de la radio en nuestro país. Entonces, pues todos los planes que tenemos es precisamente ver el fenómeno de la posconvergencia, con todos estos fenómenos de la radio por internet y cómo se va a desarrollar el podcast, ¿no? Se está hablando ya de que va a haber una especie de Netflix, pero para podcast, ¿no? Entonces está muy en boga todo esto, ¿no? El creador de la palabra podcast, ¿no?, la creó en 2008, 2009, la palabra, y le dio un futuro, la avisoró un futuro,
muy, muy prolífero, ¿no? Porque imagínate tú que a todo el mundo nos gusta escuchar, ¿no? Escuchar, antes de ver, oímos. Entonces tiene ahí un principio esencial, ¿no? Y bueno, tenemos toda que estamos recuperando a través de todas las investigaciones que está haciendo Gilberto, nuevos documentos, que estamos viendo cómo incidió, por ejemplo, la Escuela de Ingenieros de la UNAM, la Escuela de Ingenieros del Poli también, que bueno, antes se llamaba, ¿cómo se llama? Electricistas, mecánicos electricistas, y todos ellos tienen trabajo de experimentación y se está encontrando todos esos documentos, entonces no se acaba todavía. Y por cierto, otro que no es atribuible exclusivamente a nosotros, pero nosotros estamos participando y es algo que podemos decir que es un logro de nuestros trabajos en el Seminario de Estudios de la Radio, que próximamente va a haber el Museo de la Radio en la estación del metro, el Parque de los Venados, de la línea 12 en Narvarte. El 16 de octubre se inaugura. Entonces, pues no es de nosotros, es de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, pero nosotros contribuimos para que esto fuera posible. Bueno, muchas gracias. A mí me parece oportuno decir, de acuerdo a lo que se mencionó, que el IFT lanzó un tuit hace 5 días en donde dice, voy a citar, de acuerdo con lo previsto en el programa anual de bandas de frecuencias 2018, del 1 al 12 de octubre se estarán recibiendo solicitudes para las personas que requieran concesiones de uso social, comunitarias o indígenas. Probablemente ya lo sepan quienes están aquí presentes, pero si no, tienen algunos días. Hay que aprovechar. Sí, sí, revisen. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por compartir, por aprender con ustedes. Realmente la radio nos ha brindado a lo largo de la historia una gran cantidad de anécdotas y de información. ¿Ustedes cómo consideran el futuro de la radio respecto a las nuevas generaciones y cuáles es sus perspectivas respecto al cambio de cuadrantes de las estaciones de amplitud modulada a FM? Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Yo me referiré solamente a los cambios de amplitud modulada a FM. Se está dando en las áreas urbanas y en las áreas donde la orografía no está muy accidentada. De hecho, en un momento dado se ha manejado que la AM desaparecerá. Yo no lo creo. La prueba está en que nuestra modalidad HD se da tanto para AM como para FM. La AM seguirá existiendo en las partes orográficas donde las montañas y valles son pronunciados y es la única forma donde puede tener un alcance mayor. Sin embargo, si es solo una comunidad muy localizada, pues lo ideal sería que sea FM, porque sabemos que la calidad del sonido es superior, pero sí, el límite es mayor. Se ha dado ahorita una migración en la radio comercial, porque pues son áreas urbanas donde por razones de carencia de espacio espectral se tenía una AM. Como todos sabemos, con la digitalización se ha recortado a la mitad el espectro de cada emisión, y eso permite que en algunas partes, aquí ya estamos al full, se puedan ampliar más estaciones en el cuadrante local. Entonces, la otra parte. El doctor.
Digo que hay algunas cuestiones que aparecen como paradojas, porque los países escandinavos acaban de dar de baja la FM, ¿no? En Buenos Aires, yo no vivo en Buenos Aires, vivo a 1200 kilómetros. Me decían el otro día unos colegas en un encuentro anual de docentes de radio, es imposible escuchar AM. Hay una polución sonora tan grande que es indistinguible, ya las señales están superpuestas. Y para sumar más paradojas, Argentina tiene un concepto muy central, aunque somos un país de régimen federal, tiene un concepto muy centralista en materia de comunicación. Y el foco central de la producción es esa acromegálica ciudad de Buenos Aires, que es la que exporta hacia el resto del país una enorme cantidad de mensajes. Son mensajes de las emisoras de modulación de amplitud de Buenos Aires que están siendo inyectadas a pequeñas estaciones de baja potencia de modulación de frecuencia en ciudades de provincia. ¿Qué análisis podemos hacer? Lo que estamos escuchando en un pequeño pueblo de la Patagonia a través de una FM, ¿es FM o es AM? Con un altísimo grado de deslocalización. Esto que decía José hace rato de enterarse en un pueblo lejano de la Ciudad de México de cómo es el estado del periférico, es lo que nos ocurre cuando a nosotros en un pueblo de provincia nos indican que Avenida del Libertador está saturada o que hay semáforos que no funcionan en la Avenida Corrientes. Digo, ¿cuál es el grado de utilidad de esa información? Es insuficiente, es nulo, no existe. A mí me da la sensación de que el tema de la localización es una de las claves que merecen ser trabajadas con mucha potencia y con mucha seriedad y con mucha profundidad. Y luego hay otro concepto, yo hice una mención al pasar en la charla de la mañana entre el profesionalismo y el amateurismo de algunas de las propuestas. José Ignacio López Vigil, un radialista importante, un prohombre de la comunicación comunitaria, fue titular de AMARC en su día, y el autor de algunas de las obras de dramaturgia radiofónica más importantes de la historia de la radio. José Ignacio dice en Radialistas Apasionados que a ninguna radio, por más comunitaria, pequeña y precaria que sea, se le puede disculpar el amateurismo y la baja calidad de su servicio, y yo creo que tiene razón, y no lo dice para flagelar a esas emisoras de escasos recursos, lo dice para estimularlas a que su producción sea lo más competitiva posible, no en términos mercantiles, a mí no me interesa eso, sino en términos de la conquista de las audiencias, porque frente a nosotros hay aglomerados poderosísimos que tienen su grado de deslocalización porque responden a intereses que ni siquiera son nacionales, contra los que es muy difícil competir en un pie de igualdad. Uno se siente David contra Goliat y sin la onda, ¿no? De modo pues que me parece que hay que trabajar sobre los conceptos de localización, sobre los conceptos de amateurismo y profesionalismo y sobre el concepto de autoexigencia, el automonitoreo permanente y la autoexigencia que nos obliguen que nos empujen a ser mejores cada vez. Va a aclarar una cosa técnica, va a aclarar Botello y ahorita. Solamente para precisar un poco, es un dato sin importancia, pero sí vale la pena tomarlo en cuenta. En Europa, el sistema digital es el DAF, Digital Audio Broadcasting, y en el área donde nosotros estamos es IVOC, In-Band On Channel, que es una modalidad híbrida donde no desaparecerá ni la AM ni la FM debido a que están en la misma onda, tanto lo analógico como lo digital. No es más que
solo una precisión meramente técnica. Gracias. Si fuera en términos poéticos, diríamos que mientras persista la imaginería, la imaginación, se la puede llevar el aire. La convergencia de la radio con otros medios está dada desde su origen, por la prensa, el teatro, el cine, un cine silente en el momento en que aparece la radio y que tenía lo que al cine le hacía falta. Los mayores éxitos cinematográficos de mexicanos en el mundo están dados por una coincidencia, por el radio. Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, los Óscares nacionales tienen la coincidencia que se llama Martín Hernández, el diseñador radiofónico que ha diseñado precisamente la arquitectura de estas películas de éxito a nivel mundial. Ahí está la radio, ahí está un Alejandro González Iñárritu inventando en 1985 FM, magia digital y luego radioactivo. Ahí está la imaginación. Entonces, mientras persista la imaginación, el aire tiene el momento para echarla al vuelo. Gracias. Bueno, finalmente el futuro de la radio está en la creatividad. La radio creativa es el destino manifiesto de la radio. La radio será creativa o no será. Muchas gracias. Buenas tardes. Le ha dado fama al choco.